La verdad que puede resultar un poquito frustrante, ¿no? Resumir una figura tan importante como la de San Pablo en apenas 4 pinceladitas. Comencemos por el nombre. Los Hechos de los Apóstoles nos dicen que pertenecía a la secta farisea, que era la secta que de alguna forma conservaba la espiritualidad más propiamente judía y que tenía ciertas notas nacionalistas y que eran grandes enemigos del nuevo camino que estaba surgiendo, porque así se llamaba el cristianismo. Al cristianismo, en los Hechos de los Apóstoles, se le llama el camino. Bueno, pues este camino, esta nueva religión, entre comillas, estaba siendo perseguida. Ya había muerto el primer mártir cristiano, Esteban, y en el martirio de Esteban se nos dice que había un joven llamado Saulo aprobando la ejecución. De hecho, este joven, que era natural de Tarso, una pequeña ciudad en el centro de la península anatólica, la actual Turquía, fue a estudiar a Jerusalén, probablemente porque deseaba completar sus estudios rabínicos. Ya esto nos da una semblanza del background cultural que tenía San Pablo, porque era ciudadano romano por nacimiento, probablemente su padre había conseguido esa ciudadanía romana, trabajando para el ejército romano. San Pablo tenía el mismo oficio que el padre, que era curtidor, el que curtía pieles y fabricaba tiendas, probablemente para suministrar al ejército romano, tenía la nacionalidad romana, hablaba el griego como lengua madre, pero aparte de eso, también hablaba arameo. En la carta a los filipenses dice que también como lengua madre tiene el arameo, y completa sus estudios en Jerusalén, en concreto con uno de los rabinos más famosos de la época, como es Gamaliel, conocido por abundantísima literatura extrabíblica. Bueno, San Pablo respira odio contra el nuevo camino surgido y obtiene cartas del sumo sacerdote para dirigirse a Damasco, donde había una gran comunidad cristiana, y encarcelar a bastantes de ellos, someterlos a juicio, a interrogatorio, y en muchos casos eso produciría condenas, sentencias a muerte. Pero camino de Damasco, todos conocemos en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles cómo Cristo le sale al encuentro. Cuando el propio San Pablo describe estos eventos, lo considera una aparición de Jesús resucitado. De hecho, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, dice que para él fue una aparición de Cristo resucitado. San Lucas, que en ese momento está narrando, dice que los personajes que estaban en torno a San Pablo se sintieron aturdidos, atemorizados, porque escucharon como un ruido pero no oyeron la voz, pero fue una manifestación clarísima, clamorosa del poder de Cristo resucitado. De hecho, San Pablo queda ciego y tiene un sencillo diálogo, porque Jesús le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Él pregunta: ¿quién eres tú, Señor? Jesús, ¿no? De tal forma que va a Damasco, y en Damasco Ananías, líder de la comunidad cristiana local, le introduce en la fe cristiana, le confiere el sacramento del bautismo, y justo en ese momento San Pablo se convierte en cristiano, permaneciendo un tiempo en esa comunidad para recibir su catequesis inicial. Es verdad que la mayoría de vosotros pensaréis que San Pablo fue un apóstol infatigable, que nada más convertirse al cristianismo estuvo recorriendo todo el Mediterráneo en un montón de aventuras, de viajes, como nos cuentan los Hechos de los Apóstoles y él mismo en sus cartas. Pero eso no es del todo cierto. Pasaron al menos 5 o 6 años hasta que San Pablo iniciara ninguno de sus viajes. Porque lo primero que él hace es retirarse al desierto de Arabia durante un tiempo prolongado para dedicarse a la oración y la meditación. Es decir, San Pablo tiene, como los sacerdotes antes de ordenarse, una época de seminario o una época de formación, porque se encuentra con Cristo resucitado, pero este encuentro le lleva a replantearse su vida, a tener que releer todo el Antiguo Testamento, todos esos estudios rabínicos en que él había sido educado, y a transformarse interiormente. Hay un texto en la carta a los Romanos donde él pide a los cristianos en el capítulo 12: transformaos por la renovación de la mente. Entonces él dedica años al estudio, a la oración intensa, profunda, donde él mismo dice que llega a vivir experiencias místicas. Y tras eso marcha a Tarso.
marcha a su ciudad a tener una vida sencilla, de trabajador, cristiano ya convertido y probablemente en la comunidad local. De hecho, sufre persecuciones porque tiene que abandonar Damasco escondido en una especie de cesta que le descuelgan por las murallas para escapar de la persecución del rey Aretas, que había decretado una persecución contra los cristianos, y no será hasta bastante tiempo después cuando Bernabé, viendo el potencial evangelizador que tenía San Pablo, se decide a ir a por él y a presentarlo a la comunidad cristiana de Jerusalén, a los apóstoles, y es allí cuando ya recibe el oficio de predicar y anunciar el Evangelio. ¿Pero qué aprendemos en esta primera parte de la vida de San Pablo? 1. La importancia del estudio, de la reflexión, de la oración y del encuentro con Cristo, para fundamentar nuestra conversión. ¿Cuánta gente vive experiencias espirituales alucinantes, cualquier retiro de impacto, peregrinación, cosas que te llaman la atención, pero que no dejan de ser como una especie de efectos especiales, de pólvora que se quema, que es muy bonita, de fuegos artificiales, pero luego no deja nada? San Pablo dedicó años al profundizar, al rezar, toda esa experiencia. Y por otro lado, él mismo en la carta a los Filipenses dice: todo lo que yo estimaba una ganancia, ahora lo considero pérdida. Es más, dice, lo considero basura, con tal de ganar, de obtener a Cristo. ¿Veis? Consiste en que Dios entra con tal fuerza en tu vida que mirando alrededor ya no echas nada de menos, porque nada es comparable con el amor de Dios. Pues San Pablo nos enseña a dejarnos conquistar, a dejarnos alcanzar por este amor.